guerra también en las familias, lamentablemente. Veíamos inclusive que hay hombres que pues no han podido reconciliarse con sus seres queridos y llega la muerte y no hubo oportunidad de reconciliación. Estos conflictos pueden surgir por diferentes razones, conflictos que son a través de luchas espirituales, batallas, guerras personales. Y cada uno de nosotros también debe de estar consciente de que tenemos una guerra espiritual. Tenemos un enemigo que está tratando de destruir a un hijo de Dios. Y si destruye al varón, se destruye la familia. Si destruye a los padres, hay conflicto grave con los hijos. Tenemos conflictos y guerras espirituales, luchando ante las tentaciones, ante los pecados. Y vemos que el mundo en general necesita paz, necesita tranquilidad. El mundo en Medio Oriente debemos orar por la paz. En México tenemos que orar por la paz. La familia tiene que orar por la paz, por nuestra paz interior. Por eso el mensaje de hoy es relevante. ¿De dónde viene la verdadera paz? Hermanos, podemos apreciar que el mundo, los seres humanos, necesitamos la paz. Pero ¿dónde encontrarla? ¿De qué manera podemos encontrar y de dónde viene la paz? Hay dos clases de paz que podemos encontrar. Está la paz externa y la paz interna. Dos clases de paz que podemos encontrar. La paz externa. Esta paz depende de que todo esté bien. Podemos sentir que esta paz cuando estamos, por ejemplo, de vacaciones. Resulta que muchos toman vacaciones porque ya están llenos de conflicto y necesitan un lugar de esparcimiento, un lugar en donde puedan estar por lo menos unos días de paz. Algunos eligen la playa, otros eligen la montaña, otros eligen algún campo, en fin. La paz externa puede ser reconocida porque todo esté bien. De vacaciones, dejando atrás todos los problemas para disfrutar de un lugar bonito. Esta clase de paz, hermanos, es agradable, por supuesto. Hay que disfrutarla cuando la encontramos. Pero hay un problema, que no dura mucho. Según los recursos puede ser una vacación de una semana o tal vez con recursos más grandes pudiera ser un mes
otros tal vez sea solamente un fin de semana. Pero mientras podamos tener esa paz externa, disfrutémosla. Disfrutemos de esa paz que pues no dura mucho. La otra clase de paz es la paz interna. Esta paz, amados hermanos, no depende de las circunstancias. La paz interna, esta paz no depende de las circunstancias. Es la paz que podemos tener dentro del corazón y que solo viene de Dios. Cuando encontramos esta paz, nadie nos la puede quitar. Dios quiere que tengas esta paz. Por eso te enseña en su palabra cómo encontrarla, de dónde viene la verdadera paz. Hoy continuamos con la carta a los Filipenses y vamos a ver que estos versículos nos describe cómo tener paz de Dios. Y se encuentra en Filipenses 4, vamos a hacer la lectura de Filipenses 4, del 4 al 7. Vamos a hacer esa lectura en donde vamos a encontrar instrucciones precisas para saber dónde encontrar la paz. Amén. Vamos entonces a hacer esa lectura, vamos a hacerlo de manera apropiada. No estamos leyendo meramente un libro, hermanos, estamos leyendo la palabra de Dios y esto requiere una actitud correcta. Vamos a ponernos de pie por respeto a la palabra de Dios y vamos a leer estos versículos. Vamos a hacerlo todos juntos, que se oiga como que solamente una persona está leyendo, pero la vamos a leer todos. Amén. Dice la palabra del Señor, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Toma tu lugar, por favor. Sabemos que el Señor tiene algo especial para nosotros el día de hoy. Yo no sé cuál sea tu situación en estos momentos. Espero que estés en un tiempo de paz. Pero si no es así, pon atención. ¿Cómo encontrar la paz, la verdadera paz? Probablemente estés librando una batalla con tu cónyuge, con tus padres, con tus hijos, con tu jefe en el trabajo, con tu maestro en la escuela. Yo no lo sé. Pero hay conflictos a nuestro alrededor y en nuestro interior. Así que hoy vamos a recibir la palabra de Dios. Primeramente debemos de tener presente dónde se encontraba el autor de esta carta. Lo hemos hecho reiteradamente, lo hemos dicho, que el apóstol Pablo, cuando escribió esta epístola, no se encontraba de vacaciones. No se encontraba en ninguna playa, no se encontraba en ningún balneario, no se encontraba abajo los rayos del sol, no. Estaba en un lugar inhóspito. Si tienen tiempo, investiguen cómo eran las prisiones, las cárceles en el tiempo de los romanos, para que nos demos una idea de dónde estaba escribiendo esta carta el apóstol Pablo. No estaba, ¿verdad?, tomando una naranjada, ¿verdad?, por la sed que pudiera tener en medio de una playa. Estaba en la prisión. No tenía ni siquiera la libertad de salir a caminar por la calle. Estaba encarcelado. Y bajo esas circunstancias,
descubrió de dónde viene la verdadera paz. No viene de las circunstancias. Él supo que la verdadera paz viene de Dios. Y veamos cómo obtener esa paz. Voy a poner en la pantalla de nuevo esta porción de las Escrituras, ahora en la nueva versión internacional. Dice de la siguiente manera: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Algunos versículos que nos dan idea de quién, de dónde y cómo viene la verdadera paz. Pero vamos a escudriñar, vamos a aprender lo que estos pocos versículos nos enseñan. Dios quiere que tú y yo vivamos con su paz, pase lo que pase en nuestras vidas, pase lo que pase en nuestra familia, pase lo que pase a nuestro alrededor. Lo que Dios quiere es que vivamos con su paz. Su paz está a nuestra disposición. ¿Cómo? A través de Cristo Jesús. Si tomamos tan solo 3 pasos que nos describen estos versículos, podemos vivir con la paz de Dios en nuestro corazón. Sé que ahora hay muchos corazones adoloridos, muchos corazones entristecidos, muchos corazones sangrando por heridas del pasado, por heridas presentes. Pero Dios tiene un mensaje para ti el día de hoy. Lo ha tenido para mí al preparar este mensaje. Y es cómo encontrar la paz de Dios. ¿Cuáles son estos 3 pasos? El primer paso es: alégrense siempre en el Señor. Así lo dice textualmente la Biblia. Dice el versículo 4: alégrense siempre en el Señor. Y es algo importante, tanto que lo dice 2 veces y hace saber que insiste: alégrense en el Señor. Insisto, ¿qué? Alégrense. Podemos ver el mundo que está realmente en conflicto. Más que ver rostros alegres, vemos que rostros enojados, rostros llenos de amargura, llenos de resentimiento. Pero el Señor nos da una instrucción: alégrense, e insiste: alégrense. Ahora, la pregunta puede ser: bueno, ¿cómo es que me puedo alegrar en el Señor? Suena muy bonito, suena realmente espiritual. Alégrense en el Señor. Pero ¿cómo explicar alegrarnos en el Señor? Veamos cómo es esa alegría. El primer paso hacia la paz de Dios es el regocijo en el Señor. Es tan importante que se repite de nuevo. Pero ¿qué significa alegrarse en el Señor? Miremos. Primer punto: alegrarse en el Señor significa alegrarnos por lo que Dios ha hecho. Y esto requiere que vayamos a la Biblia y veamos lo que Dios ha hecho. Hizo muchas proezas en el Antiguo Testamento, tratando de dirigir a un pueblo, a su pueblo, a Israel. Pero no entendía y continuaba con su vida de necedad, de capricho.
de queja. Y así continuó toda la historia en el Antiguo Testamento. Del último capítulo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hubo 400 años de silencio. Y por fin se volvió a escribir el Nuevo Testamento, donde describe que Jesús el Señor fue enviado por su Padre a reconciliar con el hombre. Si nosotros echamos memoria de lo maravilloso que ha sido Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y ahora, podemos regocijarnos en Dios por lo que Dios ha hecho. Y no lo ha hecho solamente de manera general, en la lejanía, en otros pueblos, sino lo ha hecho en nuestra vida. La mayoría de los que estamos aquí hemos sido rescatados del pecado y hemos sido salvos por medio de la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo no regocijarnos en Dios? Tenemos que alegrarnos por lo que Dios ha hecho. Y yo agregaría, por lo que Dios hará. Nosotros somos una obra en proceso. Estamos en este mundo de paso. Y Él nos está forjando para el día en que estemos con Él en su presencia por toda la eternidad. Y esto nos debe de llenar de regocijo. ¿Cómo alegrarnos en el Señor? Alegrarnos por lo que Dios ha hecho. ¿De qué otra manera podemos alegrarnos en el Señor? Alegrarnos por sus promesas. Una de las promesas más grandiosas que podemos tomar es que algún día Él nos llamará a su presencia, vendrá por su iglesia y viviremos por toda la eternidad en compañía de Dios. Pase lo que pase, vivamos lo que vivamos, siendo hijos de Dios tenemos para nosotros esta gran promesa. Pero sabes, no es la única. Si tú te das la tarea de ir a la Biblia y encontrar las promesas de Dios, te vas a llevar mucho tiempo y vas a descubrir que hay más de las que tú te pudieras imaginar. El dato es que hay más de 7,000 promesas para ti. Así que, ¿cómo regocijarnos en el Señor? Alegrarnos por sus promesas. Y las promesas de Dios se cumplen, se han cumplido y se cumplirán. ¿Cómo regocijarnos en el Señor? Por su presencia. Aun cuando estemos pasando por dificultades, aun cuando estemos en situación difícil, tenemos la certeza de que Dios está con nosotros. ¿Cómo no regocijarnos en el Señor? Alegrarnos por lo que Dios ha hecho, por sus promesas, por su presencia, en fin, celebrar, gozarnos, regocijarnos por todo lo que Dios es. Y solo estamos viendo tres razones por las que nos podemos alegrar, pero hay muchísimas más. Entonces, el primer paso es alegrarse siempre en el Señor. Imagina por un momento, y estoy tratando de ejemplificar esto, y lo voy a hacer de una manera en la que la mayoría vamos a entender. No sé si a todos les gusta el fútbol. Yo tengo un equipo, pero no quiero crear controversia, ¿verdad? Yo tengo un equipo favorito, en el cual a veces veo sus partidos o por lo menos me entero del resultado, pero vamos a suponer que tú estás viendo un partido de fútbol, ¿verdad? A veces los hombres son más interesados en los partidos de fútbol y en ocasiones las esposas los acompañan y los hijos también. Pero imaginemos que estamos viendo un partido de fútbol. Tu equipo favorito está jugando y casi se acaba el partido. Los equipos están empatados.
Cuando en el último instante tu jugador estrella de tu equipo mete gol. ¿Qué emoción se vive? Se gritan, se levantan de la butaca, avientan lo que traen porque están verdaderamente emocionados. Yo me acuerdo haber visto un partido de un clásico. Me les voy a dar un dato, uno de los clásicos es uno de mis equipos, ¿verdad? Y estaban prácticamente a punto de terminar y mete gol mi equipo. Sin ser precisamente un fanático del fútbol, me alegré y me regocijé por haber visto que el equipo ganaba. ¿A dónde voy con todo esto? ¿Qué es lo que significa esta celebración? La emoción. Todos se ponen a gritar porque su equipo ha ganado. ¿Qué es lo que te inspira en ese momento? ¿Por qué celebras de esa manera? Lo haces porque te identificas con ese jugador y con su victoria. Te identificas con ese equipo y con su victoria. En ese momento es como si tú prácticamente hubieras sido el que metió el gol. Todos tus enemigos, los 11 que estaban jugando y los que estaban en la banca, quedaron derrotados. Y sales victorioso. Celebras lo que hizo ese jugador porque de alguna manera te sientes parte de él. Yo me acuerdo que allá donde vivía en la colonia, cuando terminaba un partido, todos salíamos a jugar fútbol y nos creíamos precisamente los integrantes del equipo que había apenas jugado. Y hay una celebración. Ahora, no es una crítica al fútbol de ninguna manera. Si nos gusta, disfrutémoslo. Pero hay que reconocer que estas victorias no son trascendentes. Porque tal vez en la siguiente temporada tu equipo pierda. Esa celebración que hubo fue momentánea. Tal vez dure una semana y empieces a burlarte de los contrincantes. Pero ahora pensemos en algo. Piensa en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él enfrentó al peor de nuestros enemigos. Veámoslo como una actividad deportiva. El mismo Señor Jesús se subió al cuadrilátero y empezó a enfrentarse con nuestro enemigo, con el enemigo de nuestras almas. Dios enfrentó al enemigo. Entró al cuadrilátero para luchar contra Satanás. Los contrincantes lentamente caminaban alrededor del ring, observándose el uno al otro. Satanás lanzó sus mejores golpes, pero el Señor Jesús los esquivó. Por fin hizo el enemigo su mejor jugada. Y con gran destreza logró que Jesús quedara tirado sobre la lona, traicionado por sus propios discípulos, abandonado por sus mejores amigos. Comenzó este enemigo a celebrar su victoria, pero algo andaba mal. ¿En realidad había ganado? No. Con un despliegue inigualable de poder, el Señor Jesús se levantó de la muerte y le dio el golpe fatal al enemigo, usando una técnica desconocida por el diablo. Jesús lo derrotó y su victoria es eterna porque el Señor resucitó y ahora vive y reina y está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Es algo que vale la pena celebrar. Cuando nos regocijamos en el Señor, recordamos que Él ha ganado la batalla y entonces celebramos su victoria. Eso es lo que significa alegrarnos en el Señor.
Esa victoria no depende de nuestras circunstancias, pero es una victoria real. El segundo paso es ser amables con todos. Dice el versículo 5, que su amabilidad sea evidente a todos. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Escucha, el segundo paso hacia la paz de Dios consiste en ser amables. ¿Cómo eres con tus semejantes? ¿Amable o grosero? ¿Cómo eres? En otras palabras, dice la palabra que mostremos la gentileza. Vemos que el mundo está distorsionado, porque hay batallas, porque están librando muchas cosas, y pareciera que el mundo está enojado y está enojado con todos. Pero la instrucción para que nosotros podamos encontrar la paz es que seamos gentiles, bondadosos con los demás, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. La amabilidad significa respetar la integridad de otros. Esta actitud refleja el carácter de Cristo. Él siempre reconocía el valor de las personas y los trataba como portadores de la imagen de Dios. Como sabemos, hay formas de ver el valor. Miren, ¿cómo sabemos que esta moneda es de a peso? Por su imagen, por su tamaño. Sabemos que esta moneda vale 1 peso. ¿Por qué? Por su imagen. ¿Ya no traigo más monedas? Sí. Ahora, ¿cuánto vale esta otra moneda? 5 pesos. ¿Cómo sabemos que vale 5 pesos? Por su imagen. Por su imagen. Ahora veamos esto. Todas las monedas de 1 peso valen lo mismo, porque llevan la misma imagen. Del mismo modo, amados hermanos, todos los seres humanos valemos lo mismo. ¿Por qué? Porque llevamos la imagen de Dios. Así fuimos creados, a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿valemos más o valemos menos? Valemos lo que somos porque fuimos creación de Dios a su imagen y semejanza. El Señor Jesús trató con dignidad a los niños. El Señor Jesús trató con dignidad a los leprosos. Y de la misma manera trató con dignidad a la mujer que sangraba constantemente. Trató con dignidad a los endemoniados y a los pordioseros. En fin, a toda la gente que la sociedad menospreciaba. Hermanos, la instrucción para ti y para mí es que seamos ¿qué? Amables. Amables. Te preguntarás, ¿y de qué me sirve? Déjame decirte algo. Ese mismo Jesús que trató con dignidad a los que se menospreciaba, está cerca de nosotros, mucho más cerca de lo que tú puedas percibir. Él nos observa para ver si tratamos bien a los demás como Él nos ha tratado a nosotros. Él también está a nuestro lado para ayudarnos a ser amables si le pedimos ayuda. Ahora, es verdad, y puedo dar testimonio de eso. No siempre es fácil ser amables con los demás. Y sobre todo si se trata de gentes PSD. ¿Cuáles son esas personas PSD? Personas sumamente difíciles. Y vaya que hay personas sumamente difíciles a nuestro alrededor. ¿Para qué voltean para el lado? Hay personas muy difíciles.
Pero la instrucción es que seamos amables y que sea evidente nuestra amabilidad, inclusive con personas difíciles de tratar. Escucha, eso es lo que el Señor Jesús nos está llamando a hacer si somos sus seguidores. Ahora, la pregunta, ¿en qué sentido nos ayuda la gentileza para alcanzar la paz de Dios? ¿De qué manera? La conexión no parece obvia. Yo quiero la paz con Dios y me está diciendo que sea amable con los demás. ¿Dónde está la relación? La realidad es que la paz de Dios solo puede llegar a un corazón humilde. Porque cuando no somos amables con los demás, estamos mostrando soberbia, orgullo, vanagloria. Nos creemos más que los demás. Pero Dios nos creó a su imagen y semejanza a todos. Y para ser amables con los demás necesitamos humildad. Humildad. Fíjate en esto. Cuando nuestro corazón está lleno de orgullo, cuando nuestro corazón está lleno de soberbia, la paz de Dios no puede entrar. Porque si hay orgullo y hay soberbia, ¿dónde está alojado? En el corazón. ¿Y cómo puede estar un corazón lleno de Dios si está estorbando el orgullo y la soberbia? ¿Nos damos cuenta? Por eso la instrucción es que seamos amables con todos. Y para eso se necesita, hermanos, humildad. Tenemos que hacer a un lado ya. Estudia. Algún día predicaremos de eso. Cómo el Señor considera al orgulloso. Aguas. Pero ese es un tema que veremos, si Dios lo permite, en otra ocasión. Cuando nuestro corazón está lleno de orgullo y soberbia, la paz de Dios no puede entrar. Podemos sentir otra clase de paz, pero esa paz es falsa y traicionera. Es la paz de sentirnos superiores a los demás. Pero esa paz es como un globo inflado que puede reventarse en cualquier momento. Ser humilde no es cuestión de creerte peor que los demás. A fin de cuentas, si Dios te creó, tienes mucho valor. La humildad más bien consiste en elevar a todos los demás y darte cuenta que tienen el mismo valor que tú. Cuando aprendes a reconocer el valor de la persona más humilde, serás humilde también. Repito, cuando aprendas a reconocer el valor de la persona más humilde, serás humilde también y tendrás lugar en tu corazón para la paz de Dios. Tiene mucho sentido ser amable con los demás. Y el tercer paso consiste en presentar nuestras peticiones al Señor. Presentar nuestras peticiones a Dios. Dice versículo 6, no se preocupen por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Nosotros como iglesia tenemos un día especial para orar y son los viernes. Y la invitación es para la iglesia, para que estemos aquí. Y siempre hay un remanente, como dice la Escritura, un pequeño remanente orando. Y debes de saber, hermano, y los que están presentes, que vienen, lo pueden constatar, estamos orando por ti, estamos orando por la iglesia, estamos orando por las familias.
Estamos orando constantemente, porque esto es lo que debemos de hacer. Ya no preocuparnos, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presentamos a Dios nuestras peticiones. Esto significa, amados hermanos, que con una actitud de adoración expresemos al Señor lo que necesitamos. Ahora, este es un punto también muy importante. ¿Por qué es importante orar con una actitud de adoración? Debemos hacerlo con actitud de adoración. No es venirle solamente a pedir al Señor lo que necesitas. Llegar y decir, Señor, tú sabes mi necesidad y espero que pronto me resuelvas mi conflicto personal, me resuelvas mi situación económica. No. Lo que debemos de hacer es una oración con adoración. ¿Por qué la adoración alimenta? Porque la adoración alimenta la fe que agrada a Dios. Cuando oramos sin adorar, podemos pedir sin confiar. Otra vez, cuando oramos sin adorar, podemos pedir sin confiar. Cuando el Señor Jesús enseñó a orar, porque sus discípulos le decían, ¿cómo es que tenemos que orar? Y el Señor Jesús dejó el modelo preciso de oración. Y precisamente lo primero que el Señor dijo lo que hizo fue una adoración a Dios. Y dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esta parte del modelo de oración es adorar a Dios. Saber a quién le estamos hablando. No estamos hablándole a uno como tú. Estás hablándole al Dios poderoso que sabe, que está, que puede. Entonces nuestra adoración debe ser con adoración. Cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar, así comenzó, con adoración al Padre. Expresó la grandeza de la santidad de Dios y al mismo tiempo se dirigió a Él como Padre. Cuando adoramos a Dios en oración, entendemos con quién estamos hablando. Solo así podemos expresar nuestras peticiones con una actitud correcta. No es Diosito, no es Chuchito, es Dios, el omnipresente, el omnisciente, el omnipotente. Tenemos que orar adorando a Dios. Solo así podemos expresar nuestras peticiones con una actitud correcta. Confiadamente le diremos lo que necesitamos y le daremos gracias por lo que nos da y lo que nos dará. Si seguimos estos 3 pasos, podemos experimentar la paz de Dios en nuestros corazones. Los 3 pasos son regocijarnos en el Señor, ser amables con todos y llevar nuestras peticiones al Señor. ¿Y qué resultado vamos a tener? El resultado de hacerlo de esa manera es maravilloso. Maravilloso. El resultado, amados hermanos, es que, como dice el versículo 17, y la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón, su mente, mientras vivan en Cristo Jesús. Hermanos, la paz que podemos sentir es una paz divina, porque viene de Dios.
no de nuestras circunstancias, porque mayormente nuestras circunstancias van a estar en contra. ¿Qué momento de tu vida o qué tiempo de tu vida ha sido todo paz y armonía? No. Hay ocasiones en que las cosas se complican y en muchas maneras y en muchas direcciones. La paz que podemos sentir es la paz que viene directamente de Dios, no de nuestras circunstancias. Es la paz que Pablo tuvo estando en la cárcel. Es la paz que los presos, que los vigilantes, que los carceleros notaban en la vida de Pablo. Y es la paz que podemos tener nosotros, pase lo que pase en nuestras vidas. También es una paz trascendental, porque se sobrepasa todo entendimiento. Hay personas que están pasando por un duelo enorme, pero cuando han hecho estas tres cosas pueden estar en una paz que solamente puede venir de Dios. Se puede notar que aún por la ausencia del marido, por la ausencia del padre, incluso por la ausencia del hijo, hay una paz que solamente viene de lo que proporciona Dios, y es la paz de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no tiene explicación. Nadie podrá decir, tiene paz porque le va bien. Es una paz sobrenatural. También es una paz protectora, porque cuidará nuestros corazones como un guardián apostado en la entrada de un edificio. Cuando la ansiedad, el miedo, la angustia tratan de entrar a nuestro corazón, la paz de Dios se lo prohibirá. Prohibirá que ingrese tanto el miedo como el dolor, como la angustia, como la ansiedad. Ahora te pregunto algo. ¿Sabías, amado hermano, hermana, que Dios te dejó algo en su testamento? Dios dejó algo para ti en su testamento. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, Él dejó una disposición. Le dejó su cuerpo a José de Arimatea, quien lo enterró. El Señor Jesús, cuando murió, dejó a su madre, a Juan, quien la cuidó. Le entregó su espíritu a su Padre. Pero lo que Él les dejó a sus discípulos, a ti y a mí que somos sus discípulos, se encuentra en Juan 14:27. Y dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Qué hermoso legado nos ha dejado Dios. Porque en este momento estoy seguro que como tú y yo necesitamos paz. Y paz la ha dejado a cada uno de nosotros. Lo que el Señor Jesús nos dejó fue su paz. Esa paz que siempre tuvo mientras anduvo en el mundo. Esa paz que nadie le pudo quitar. Ni la traición, ni los golpes, ni la cruz le quitó su paz. Ahora nos pertenece a nosotros y podemos tenerla. Jesús nos la heredó.
Lo único que tenemos que hacer para disfrutar de esa su paz es cumplir con los requisitos que nos dejó. La pregunta es, ¿quieres vivir con la paz sobrenatural de Dios en tu corazón? Ya sabes lo que tienes que hacer. A partir de hoy ya sabes lo que tienes que hacer. Por la fe en el Señor Jesús, regocíjate en su victoria. Nuestra amabilidad a los demás, muestra amabilidad a los demás y entrégale tus peticiones en oración de adoración. Y así tendrás siempre su paz como guardia en tu corazón. Y esta iglesia dice, amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Poderoso Padre, Dios bendito, Señor Santo, te damos gracias. Te damos gracias, bendito Señor, por lo que nos has compartido el día de hoy. El mundo, nosotros, Señor, necesitamos de tu paz. Ya nos has dicho dónde y de dónde proviene la verdadera paz. Ayúdanos, Señor, a seguir tus instrucciones. Y que esa paz que es sobrenatural sea una experiencia permanente en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a buscarla, a vivirla, a compartirla. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Así que vamos a levantarnos y adoremos